Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Bueno, vamos a entrevistar hoy al coordinador del Democrático Haitiano en Argentina. Se llama Henri Bois-Rolin. Es profesor de Metodología de Investigación 2 y de Presencia Africana en el Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba. Henri, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado porque además sabemos que usted está por viajar, por lo tanto es un poco, un poco exigido, digamos, le hemos exigido estar. Bueno, le agradecemos realmente muchísimo y le queremos entrevistar sobre Haití. Haití es un país del que prácticamente nadie habla. Se habla solamente cuando hay alguna catástrofe, como el terremoto, cuando ha habido epidemias, pero no sabemos cuál es la realidad del país. Y en este momento sabemos que hay protestas en Haití, manifestaciones que vienen ya del año pasado y que han habido muertos, ha habido heridos. Quisiéramos saber cuáles son las causas y cuál es la situación que está viviendo Haití en estos momentos. Bueno, aprovecho esta brillante introducción para poder agradecer a ustedes porque entiendo que cada vez que dan una oportunidad a un haitiano, a una haitiana para hablar de su país, se trata de una muestra cabal de solidaridad plena para con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Ahora bien, para poder, sería muy largo explicar de pe a pa, como dicen ustedes acá, la crisis haitiana. Entonces me voy a referir al eje principal. Primero hay que caracterizar la sociedad haitiana. Es una sociedad neocolonial. Y ese neocolonialismo ha sido impuesto históricamente a partir de 1915 hasta 1934 durante la primera ocupación militar norteamericana de Haití, transformando al país realmente en una perfecta neocolonia de ellos. Todas las estructuras económicas, políticas, militares y hasta culturales estaban al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano. Y es ese sistema de opresión, de explotación, de humillación, que es la base explicativa del empobrecimiento extremo del pueblo de Haití. No es que Haití sea el país más pobre, Haití es el país más empobrecido. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ahora bien, ese sistema, para poder reproducirse, recurrió a dictaduras, a golpes de Estado, inclusive a intervenciones. Pero la lucha del pueblo empujó, acorraló, digamos, al sistema, hasta que tuvieron que poner a Haití prácticamente bajo tutelaje de los Estados Unidos mediante la ONU. Ustedes se deben acordar muy bien de que en 2004, después del secuestro del presidente Aristide, el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la resolución 1542, creó un engendro criminal que se llamó MINUSTA, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, ¿no? Que cometieron violaciones de mujeres, de niñas, de hombres, trajeron el cólera que nos costó más de 20.000 muertos, 800.000 haitianos están infectados, etcétera. Una pregunta. Parece que el secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, pide la creación de otra misión, una misión política. ¿Qué opina? Por eso, yo termino. Frente al fracaso de la MINUSTA, ellos inventaron una cosa que se llama MINUJUS, Misión de Naciones Unidas en apoyo a la justicia haitiana, a la salida de la MINUSTA el año pasado.
pero tampoco da resultado, y frente a la envergadura de la crisis de la resurrección popular, ahora y están preparando una nueva misión, que es una misión política, pero que no es otra forma, no es otra cosa que una expresión más del tutelaje que quieren imponer, ¿no? Que han impuesto. Y es la raíz del drama, es la raíz del problema. Es decir, una lucha permanente para poder recuperar la soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación y la libertad plena. Entonces, esa es la raíz del problema. Entonces, no es solamente decir, hay elementos detonantes como el tema de Petrocaribe, los fondos, el despilfarro, el robo que hicieron los dirigentes, sobre todo el presidente Martelli, de los fondos. Hay distintos factores que entran, pero no hay que dejar nunca que los árboles no tapan el bosque. Entonces, el verdadero problema es un problema de lucha para la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, contra la extrema dependencia del país. Y en pro de esto hay que poner acento sobre la capacidad de lucha del pueblo de Haití, de sus organizaciones y las organizaciones nuevas que están naciendo al calor de la lucha actual. Una pregunta más, ¿cuál es, digamos, la participación a nivel, digamos, de la política, las elecciones? ¿Cuáles son los partidos que existen en Haití? Hay tres líneas allá. Una línea que plantea que los cambios tienen que pasarse a través de las elecciones. Pero esta línea viene fracasando por la simple razón que desde la caída de la dictadura en el año 86 se vienen realizando elecciones y al contrario se dan cuenta que se transformaron en una verdadera farsa. La única elección honesta desde la caída del régimen fue la del presidente Aristide en el año 90. Después todas las demás fueron fraudes, no tenían nada que ver realmente con lo que están planteando. Y además el pueblo se da cuenta que el problema no pasa por ese sistema de cambiar a través de elecciones, dirigentes, etcétera, porque son mecanismos que están en manos de los verdaderos dueños del país. Es decir, en primer lugar, el imperialismo norteamericano, las ONG, las embajadas como la de Francia, la de Venezuela, la de Canadá. Entonces son todas esas cosas que el pueblo se da cuenta de esto, y de los empresarios, sobre todo adictos, serviles a los intereses norteamericanos. Incluso fíjense algo, hubo una elección honesta, nadie ha discutido esto. El 16 de diciembre de 1990 ganó Aristide, asumió el 7 de febrero del 91 y 7 meses después organizaron un golpe de Estado dirigido por la embajada norteamericana y el ejército haitiano en aquel momento. Entonces, y eso nos costó más de 5.000 muertos. Y después hay una segunda línea, que es la línea de decir, bueno, acá hace falta una concertación general, un gobierno de transición de por lo menos 3 años, capaz de llamar a una futura asamblea constituyente para una nueva constitución y a partir de ahí plantear el tema electoral. Y hay una tercera línea ahora que plantea el gobierno de transición, pero arrancar de raíz ese sistema y escuchar al pueblo, escuchar a las masas, a ver que realmente qué quieren ellos. Es decir, cómo fue en 1804. Es decir, Haití en 1804 representó un desafío a los paradigmas en boga en aquel momento. Entonces, hoy por hoy, la situación es casi similar, por supuesto, salvando la distancia histórica que hay, pero la situación es similar. La crisis haitiana es tan profunda que no se puede interpretar o aprenderla solamente a partir de las categorías occidentales. Hay que saber de la cultura africana, de la cultura nuestra, de la idiosincrasia y sobre todo entender que nosotros somos descendientes de personas que fueron esclavizadas y que la única vez en el mundo que esas personas pudieron luchar y vencer. La única revolución
antes la vista victoriosa en la historia de la humanidad en la Revolución Haitiana. Y eso está en nuestro ADN, está para poder entender lo que está pasando hoy, ¿no? Estamos buscando nuevos caminos, no forzosamente los que están, digamos, impuestos a nivel internacional, ¿no? En este momento, porque siempre nos preguntan si hay partido para elegir. Sí hay partidos, sí hay organizaciones, pero lo fundamental acá es poner acento sobre la gente que realmente sufre, la gente que no puede comer, el 70% de esta población activa que no tiene trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué piensan? ¿Qué quieren? Nosotros creemos que ellos, hoy por hoy, tienen que expresarse, tienen que decir lo que quieren, lo que sienten y lo que, cómo ven el futuro de este país. No es solamente a través de lo que hemos estudiado en los libros, lo que tuvimos posibilidad y también imitar a otros sistemas, ¿no? Es decir, tiene que haber no va a haber una revolución allá, no va a haber un cambio real allá si no pueda tener realmente el sello de la idiosincrasia nuestra, de la realidad histórica nuestra. Es una realidad que tiene puntos comunes con otras, pero que tiene sus particularidades, y es importante entender la relación entre lo particular y lo general ahí. Bueno, le agradecemos muchísimo estas entrevistas porque realmente es muy interesante por el hecho que nos está planteando lo que es Haití, cuál es la realidad haitiana que realmente desconocemos, y sí tiene razón usted diciendo que nosotros la miramos con toda una categoría que son occidentales, que no son la categoría que se pueden aplicar a una sociedad tan diversa como es la haitiana. Le agradecemos mucho. Cuidado. Dije que no es que no se pueden aplicar, son insuficientes para aprender. Sí. Se pueden. Sí, se puede, pero son insuficientes. Nosotros tenemos en cuenta, pero tenemos en cuenta esto, pero hay que tener en cuenta otras cosas que son propias. Bueno, ya que estamos, sí, ¿cuáles ya que podrían estamos, ser sí. esas características propias para verlas sí. y para entenderlas desde una visión tal vez occidental? ¿Cómo? Yo no lo escuché bien, hablé más despacito. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para comprender desde una visión occidental esas características y esas particularidades del pueblo haitiano? Por ejemplo, la importancia de la religión vodú. Ajá. Es un elemento porque generalmente dentro de la izquierda tradicional se habla de que la religión es el opio de los pueblos, etcétera. Esta puede ser cierta para ciertas categorías, para ciertas historias, para ciertas realidades. En el caso nuestro, el vodú, que es una síntesis cultural importante entre las religiones practicadas por los distintos esclavos y las distintas esclavas, esta unión, porque no hay que olvidar que históricamente el colono traía los esclavos de distintas partes para evitar contacto entre ellos, y cada grupo tenía su propia religión. La unión, la fusión de las religiones con el catolicismo dio nacimiento al vodú, que va a ser un elemento fundamental en la lucha por la liberación, en la lucha contra la esclavitud. El otro elemento que hay que entender es el rol del idioma creol, que también es una simbiosis cultural entre las distintas lenguas, los distintos idiomas que hablaban los esclavizados con el francés bajo la esclavitud. Entonces son elementos importantes. La otra categoría que había que entender de la propia realidad nuestra es el rol del cimarrón en la lucha por la liberación, que va a ser la primera base de la estructura político-militar que va a enfrentar al sistema esclavista. Entonces, eso no se dio en otras partes así. Entonces, son realidades propias. Hay varias otras que podría tener en cuenta. La propia producción artística nuestra tiene un rol político fundamental
El carnaval, por ejemplo, que es una fiesta popular, tiene también un impacto político importante. Bueno, porque no hay... ¿Sí? ¿Cómo? No, siga, por favor. No, yo quería decir, por ejemplo, porque no hay que olvidar que durante la esclavitud, el único momento de diversión que podían tener los esclavizados era justamente en la época de carnaval, donde donde dejaban a ellos ciertos días de libertad, ¿no? De libertad entre comillas, para poder bailar, etcétera. Pero ellos aprovechaban esos momentos para que sean no solamente de divertimiento, sino también de relaciones, de transmisiones de mensajes, de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se dio en la realidad nuestra. No está estudiado esto en ningún libro que manejamos fundamentalmente a partir de lo que Occidente ha producido, ¿no? Entonces es el momento de valorar, y no es válido para Haití nada más. Yo supongo que estoy seguro que eso también es válido para cualquier país africano también, ¿no? Porque hay un sistema que se ha impuesto como pensamiento único y nosotros rechazamos esto. Decimos que hay conocimientos y hay saberes. Entonces el pensamiento único impide ver o mira solamente a través de una óptica la realidad de otros, ¿no? Así es. Mire, estamos pensando que en algún momento usted tiene que venir acá a Rosario a dar una conferencia. Estamos pensando en eso porque realmente es un mundo para nosotros también muy nuevo y es bueno que se pueda conocer. De nuevo le agradezco muchísimo, vamos a mantener contacto con usted y le deseamos además un buen viaje. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y una vez más, no solamente en nombre del Comité Democrático Haitiano, sino también del pueblo haitiano. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Arriba. Adiós. Arriba. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.